sindicatos, si acaso existían organizaciones mutualistas, y no había para nada el derecho de huelga, ni el derecho de contratación colectiva, ni la protección a enfermedades laborales, nada del derecho obrero existía. Esto es una innovación que trae consigo la revolución. Pues bien, esta Confederación Regional Obrera Mexicana fue dirigida por Luis N. Morones, que fue un personaje bastante peculiar en la historia de México, ahora poco recordado, pero que mantuvo desde el inicio una permanente alianza con Calles. Durante el gobierno de Obregón, Calles era ministro de Industria, Comercio y Trabajo, y su mano derecha en la secretaría era Morones. Al llegar Calles a la presidencia, nombra a Morones como secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Entonces el señor tenía dos caras, ¿verdad? Por un lado era el secretario de Industria y por otro lado era el Fidel Velázquez, digamos, del momento, ¿no? Cosa inusitada. Después no podríamos pensar a Fidel Velázquez como secretario de Industria y como dirigente de la CTM. En ese momento estaba esa dualidad. Y digo esto porque precisamente creció tanto políticamente Morones en el régimen, en el gobierno de Calles, que se sentía el designado para ser su sucesor. Es decir, era la persona con mayor peso político en el gabinete de Calles, y él consideraba que iba a ser el próximo presidente de la República. Pero en sus afanes se interpuso el deseo reeleccionista de Obregón, cosa que Calles consideró muy difícil frenar la aspiración de Obregón o convencerlo de que no lo hiciera. Pero entonces yo ubico en esa contradicción pues el origen del magnicidio de Obregón en el 1928, y al mismo tiempo el declive y la declinación absoluta del poder de Calles, porque Calles funda el Partido Nacional Revolucionario, pero todo el grupo obregonista lo tiene en la vista como aquel que fue el que mató a Obregón, y su poder paulatinamente va descendiendo. Una vez que ya acaba el maximato, Tamazo organiza el Partido de la Revolución, Cárdenas radicaliza sus posiciones, encuadra a obreros y a campesinos dentro de las filas del partido, y de repente un día en la noche va por Calles, lo trepa en un avión y lo manda al exilio. Y Calles, y Morones acompañándolo en el mismo vuelo, y no hubo un solo movimiento de resistencia a ese acto de poder de Cárdenas, que también menciona de pasada la señora en el documental. Es decir, de haber tenido el máximo poder, el máximo jefe de la revolución, 3 años después no juntó 100 gentes que pudieran haber protestado por su deportación del país. Sí, bueno, acerca de la posibilidad de elaborar un documento audiovisual, o sea, en cualquier soporte, sobre la revolución en Veracruz, el material que yo conozco es el que señaló Pepe. Yo no conozco algún otro material que no dudo que puede existir. Los archivos de Toscano, de Salvador Toscano, están en manos de la familia, en el rancho Los Barandales, tienen todo la familia Toscano, que es parte también de la élite, de una élite política en este país. Creo que su hijo fue Manuel Moreno Sánchez, uno de los artífices del PRI, su hija es Alejandra Moreno Toscano, 2 hijos de él fueron diputados, uno a la Asamblea, otro diputado federal, es parte también de esta élite, y creo que tienen allí el archivo en Los Barandales, subiendo en Ocoyoacat, subiendo hacia Toluca. Yo estoy casi seguro de que debe haber, porque filmó mucho Toscano, igual que los hermanos Savitia. Debe de haber un registro que vaya quizá de 1915 a finales de los 30, que sería muy rico para construir una historia fílmica, bueno, una película, un conjunto de films acerca de este proceso, cómo se vive en Veracruz, que fue muy rico. Precisamente fueron los grandes años, digamos, de la riqueza en el terreno de la política, de la expresión cultural, de la expresión artística, no solo en Veracruz. A veces nos traiciona el chauvinismo de pequeña potencia regional, ¿no? Y que, como señalaba hace rato, lo que sería, bueno, a lo mejor sería definitivamente distinto, pero sería lo mismo si en el estado de Chihuahua, el estado de Sonora, ¿no? Luego, yo lo digo porque soy porteño, y entonces luego decimos que los porteños somos más chauvinistas
acerca de Veracruz que todo el resto del estado. Entonces me curo en salud, pero comparto lo dicho por Pepe. Nada más, yo quisiera hacer unos apuntes acerca, después de esta primera fase que el documental registra el proceso de la revolución hasta los años 20, en los 30 se empieza a construir el discurso fílmico en torno a la revolución, pero yo a través de la ficción. Y la ficción es eso precisamente, un imaginario sobre la revolución que nada tuvo que ver con la realidad realmente existente. Creo que si una deuda tiene el cine mexicano para con nosotros como espectadores, es haber recuperado, haber hecho una mejor interpretación del proceso revolucionario tan rico y no haberse quedado con una visión tan acartonada, porque toda la visión es acartonada. Vamos, creo que la visión es tan acartonada como Marlon Brando interpretando a Zapata en esta versión de Elia Kazan, ¿no? Yo creo que ahí tiene el cine mexicano una gran deuda. Primero construye un gran espacio bucólico rural, donde todo aquel que habita en el campo es bueno por esencia, y el medio urbano, el asfalto, es aquel a donde llegan las hijas. Estoy hablando de esta etapa que va de fines de los 30 al arranque de los 60, que construye este mundo rural totalmente bucólico y este perverso asfalto donde las hijas llegan y por lo menos se prostituyen. Entonces creo que hay una gran deuda allí. Yo creo que para mí la gran en la década de los 60, la compañía de cine Marginal, que estaba ligado al sindicato de panaderos, intentó hacer algunos trabajos documentales recuperando mucho del pietaje que está con las compañías estadounidenses, que tienen mucho pietaje sobre la revolución. Por ahí se hizo algún registro y se intentaron hacer cosas, pero creo que quizá el trabajo más acabado, el más justo con la revolución mexicana, es el que hizo Paul Leduc, basado en el trabajo de John Reed sobre las crónicas, que se llama Reed México Insurgente, por cierto, y que aquí esta relación interdiscursiva. Yo presenté en Monterrey, bueno, no presenté, sino que contextualicé un documental excelente que se va a presentar aquí, un viejo documental de Emil de Antonio que se llama Underground, que es una magna entrevista que hace él sobre los guerrilleros del grupo The Weatherman Underground, que huyeron durante muchos años, perseguidos por el gobierno norteamericano, que van desde los 70 hasta los 80s, 90. Y hay un detalle muy interesante: están entrevistando a sus compañeros sin mostrar el rostro, porque aún en ese momento son perseguidos por el gobierno estadounidense, y atrás hay un recurso muy interesante estético que no se los platico para que lo vean, pero atrás hay precisamente un cartel de Villa y hay un cartel de la película Reed México Insurgentes junto a un cartel de Víctor Jara cantando. Esta relación interdiscursiva en el terreno de lo cinematográfico nos dice que esa película de alguna manera sigue siendo considerada, Reed México Insurgentes, como quizá el documento más acabado, más sensible y más justo con la Revolución Mexicana. Yo creo que sí, la Revolución Mexicana en el cine mexicano todavía, y creo que se puede hacer, todavía está esperando esa película que le haga justicia. Buenas noches. Quisiera saber su opinión al respecto de la siguiente pregunta. Visto a través del documental, ¿cuáles fueron esas características que dio la Revolución Mexicana para poder establecer esas bases de esa forma de gobierno tan típica que se mantuvo durante muchos sexenios en México y que ha sido